Hola, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video voy a comentar una partida del Festival de Gibraltar entre Tel Johan y el gran maestro Michael Adams. Elegí esta partida porque si bien es corta me parece un muy buen ejemplo de cómo jugar con negras cuando el blanco quizás no lucha tanto por la ventaja. Así que bueno, vamos a pasar a ver la partida. Las blancas empiezan con caballo F3. Bueno, generalmente los jugadores de peón dama también jugamos caballo F3 primero, nada más que con blancas nos reservamos la posibilidad de a veces jugar esquemas de la apertura inglesa con C4. A veces también es como que el blanco amaga un poco y quiere jugar el ataque indio de rey. Todo depende de cómo juegue el negro, ¿no? Las negras juegan D5 y aquí las blancas ya revelan sus intenciones, quieren jugar simplemente una apertura de peón dama. Las negras juegan caballo F6, por ahora todo transcurre de manera normal. Y aquí las blancas juegan alfil F4. Bueno, es una jugada obviamente a simple vista muy sólida. Las blancas desarrollan una pieza, pero como ustedes sabrán, por lo general, para obtener ventaja con blancas, como es bien sabido, hay que jugar el gambito dama, ¿no? Con C4, que además bueno, de ser una jugada por supuesto de la más reconocida en esta posición, la explicación básica sería que el blanco está luchando por el centro y si las negras capturan en C4, bueno, las blancas eventualmente recuperarán este peón con E3 y ya las blancas tendrán un centro un poco más fuerte. Esa sería la explicación básica, ¿no? Por supuesto aquí las negras pueden jugar D por C4, que sería el gambito dama aceptado. Pero lo que quiero decir es, si las blancas juegan alfil F4, que es otra posibilidad, no están luchando tanto por el centro como con C4, ¿no? Y en este caso las negras sí juegan C5, ya tomando un poco la iniciativa, ¿no? Ya que el blanco no jugó C4, ahora son las negras las que van a pasar a jugar de blancas, por decirlo de alguna manera, y bueno, luchando por el centro como un gambito dama, ¿no? Las blancas juegan E3. Bueno, por lo general tomar en C5 no resulta tan molesto, ¿no? Las negras generalmente pueden recuperar este peón con E6 y alfil por C5. Las blancas juegan más tranquilas con E3. Las negras desarrollan una pieza y C3. El esquema que está adoptando el blanco me recuerda mucho a la defensa eslava, donde generalmente las negras juegan de esta manera. Dama B6, amenazando este peón. Dama B3. Aquí ya vemos como el blanco está jugando de una manera muy sólida, ¿no? Pero como vamos a ver, es aquí donde el negro empieza a tomar la iniciativa. C4, una jugada muy interesante, porque obliga al negro a tomar, al blanco a tomar una decisión. Si cambiar damas o volver. Bueno, si las blancas cambian en B6, bueno, vamos a tomar. Y nuestra torre ya tiene, bueno, un campo de acción mucho más amplio y ni siquiera se movió de A8. Y además, como pueden ver, vamos a jugar B5 y B4, ¿no? Por ejemplo, si las blancas juegan A3, para evitar dicho avance, lo jugaremos de todas maneras. Y lo más interesante aquí es que el blanco no puede evitar B4. Porque la torre de A1 se encuentra bajo ataque. Y si las blancas comen, bueno, aquí tenemos muchas amenazas. Y yo creo que simplemente podemos regresar y tenemos un claro objetivo de ataque en el flanco dama. Estas maniobras suelen ser muy molestas para las blancas en esta posición. Entonces, ¿qué otra cosa pueden hacer? Podrían jugar caballo A3 quizás. Y aquí en esta posición, más allá de la teoría, se me ocurre que por ejemplo una jugada como torre A5 seguido de B5 y B4 es muy interesante. Y además este caballo en A3 no está muy bien situado, ¿no?
No estoy tan seguro acerca de torre por A3, pero que es interesante porque ahora todos los peones de las blancas también se encuentran destruidos. Esto podría ser también, quizás habría que chequearlo bien, pero creo que ya teniendo opciones como torre aquí o mismo E6, mucho más tranquilo, quizás sacar el alfil y luego jugar E6, no creo que estemos peor para nada con negras, ¿no? De hecho, caballo A3 parece una jugada que solo evita, ¿no? Caballo B5, o sea, no puede ser tan terrible. Entonces aquí dama C2 y jugamos alfil F5 con negras. Muy interesante. Ahora fíjense que las blancas no pueden comer, porque luego de dama por B2 simplemente pierden una torre. Y no hay manera de atrapar a la dama negra en A1. La dama negra siempre tiene muchas maneras de regresar a casa. O sea que las blancas aquí tienen que jugar dama C1. Y ahora queda planteada esta posición donde las negras ya tienen ventaja de espacio y una ligera ventaja de desarrollo también. H3. Bueno, esta jugada, bueno, sin duda parece útil, ¿no? El alfil tiene un retroceso, pero creo que con blancas aquí, si bien veo que me van a atrapar el alfil, sí, no, la verdad es que quizás desarrollando también, no sé si cambia mucho, ¿no? Es que con blancas ya al estar en una situación así pasiva, sobre todo con blancas, ¿no? Y el negro ya igualando cómodo, es difícil elegir. H3 lo veo por un lado muy útil porque conservo mi alfil, pero por otro lado lo veo como una pérdida de tiempo ya que estamos bastante atrasados de desarrollo con blancas. Entonces es difícil elegir. Aquí el negro juega alfil E7 de todas maneras. Fíjense antes de entrar a cualquier tipo de acción en el flanco dama, primero se termina el desarrollo en el flanco rey, que tiene mucho sentido, ¿no? Caballo D2 y dama D8. Bueno, intuyo que este tipo de jugadas son las que diferencian a los jugadores de gran nivel, ¿no? Dama D8, una jugada muy interesante. Yo creo que el blanco aquí intentaba hacer algo en el flanco dama, por ejemplo, con B3 para intentar liberarse. Y al jugar dama D8 las negras, primero sacan a la dama de la zona de peligro, ¿no? ¿Qué podría llegar a ser la columna B? Aunque nuestro alfil también está controlando B1. Pero bueno, estoy tratando de entender la jugada de las negras. Las negras al jugar dama de 8, primero, bueno, sacan la dama de la zona de peligro, por decirlo de alguna manera. También, ahora la dama al estar en D8, que es una casilla muy sana para la dama, podremos jugar B5 y B4, que era nuestra idea. Y además, quizás con torre C8 también anulemos un poco el B3 de las blancas. Al tener la torre en C8, la dama de C1 no se va a sentir cómoda para nada. Entonces nuevamente dama de 8, una jugada muy profunda, ¿no? Las blancas juegan caballo E5 para cambiar un par de piezas. A las negras no les molesta, ¿no? Porque uno cuando juega con negras generalmente cambiar piezas en la apertura no es tan molesto, ¿no? Por lo general con negras aspiramos primero a igualar y después a sacar ventaja. Aquí alfil E2, caballo por E5, alfil por E5. Bueno, como ustedes sabrán, tomar de peón es casi un pecado posicional aquí porque las negras estarían con muchas más casillas y el peón de 5 no va a ser fuerte para nada, ¿no? Tomar de alfil parece más sano. Caballo de 7, las negras amenazan quedarse con el par de alfiles. Alfil H2 y B5. Fíjense como el blanco aún no llegó a enrocarse y nosotros con negras ya estamos con muchas acciones en el flanco dama, ¿no? Y nuestra posición sigue siendo muy sólida sin ningún tipo de debilidades. Las blancas se enrocan y caballo B6. Bueno, interesante, ¿no? Para defender bien el peón de C4 y poder jugar B4 más tranquilos después. Aquí, al estar planteada esta estructura de peones, podemos ver que el blanco también va a tener una ruptura en E4, ¿no? Y con esto es lo que es donde vamos a tener que ser un poco cuidadosos desde el punto de vista de las negras. Torre 1, bueno, el blanco ya empieza a preparar E4. Dama de 7, conectando las torres, tiene sentido.
alfil D1. Las blancas quieren jugar alfil C2, intuyo que para seguir cambiando piezas, y también E4, ¿no? Y alfil D3. Una jugada un poco rara, ¿no? Pero se entiende. Fíjense que después de alfil D3, si las blancas juegan E4, simplemente con negras podemos seguir, digamos, jugando como queramos y obviando esta jugada, digamos, podemos dejar la posición como está. Jugar a 5 y B4, quizás jugar esta torre. A lo que voy es que ahora, después de 4, el blanco no nos amenaza el alfil. Si jugáramos cualquier otra cosa, luego de 4, aquí el blanco nos obligaría un poco a tomar una decisión. En cambio, al jugar alfil D3, aquí, nuestro alfil sigue controlando ciertas casillas, y luego de 4, nuestro alfil sigue bien ahí, el blanco no lo puede echar, simplemente puede aspirar a un cambio, pero no más. Intuyo que por eso el negro jugó alfil D3, caballo F3. Por un lado, caballo F3 amenaza caballo E5, pero ya no tiene soporte la casilla E4. Una jugada tan simple como F6, parando las amenazas del blanco, me parece muy bien. Alfil C2. Y las negras ya toman la iniciativa en el flanco dama con B4. E4 y torre FC8. Como ustedes podrán ver, aquí las blancas si avanzan, por ejemplo, ya podemos cerrar la posición de manera tranquila y vamos a atacar muy libremente en el flanco dama. Ahora el alfil de H2 ni siquiera evita torre B8, ¿no? No creo que el blanco quiera avanzar, pero si el blanco toma, como lo hizo en esta partida, tomaremos de caballo y aquí se ve la idea de torre C8. Con torre C6 probablemente, o la otra torre, ¿no? En A6, vamos a controlar bien la casilla E6, que sería nuestra única debilidad, y en el flanco dama ya estamos mucho más avanzados que el blanco, y vamos a poder desarrollar nuestra iniciativa. Torre 4. Bueno, una jugada interesante, ¿no? Por parte de las blancas. Quizás se quiera doblar de torres y tal vez en alguna variante, aunque no lo veo muy efectivo, quizás intente torre H4. A5, seguimos avanzando en el flanco dama y además torre A6 la tendremos a disposición para defender la única debilidad a mi criterio, que es E6. Bueno, aquí las blancas juegan caballo D2 para atacar C4. Torre 1 quizás, ¿no? Atacando aquí en E6. Aunque torre A6 también, como decíamos, parece bastante efectiva y el negro sigue, ¿no? Con sus planes de avanzar en el flanco dama. Y si las blancas intentan algo así, intuyo que con G6 estaríamos parando todas las amenazas. Y F5 habría que considerarla de manera delicada porque esta torre ya tiene pocas salidas. Aunque también estaríamos permitiendo caballo E5, ¿no? Bueno, a lo que voy es que después de torre H4 como mínimo tenemos G6 y no pasa nada. Caballo D2, A4. Ya con negras estamos llegando prácticamente y si las blancas toman en B4 simplemente se están creando más debilidades. Entonces las blancas juegan A3 como frenando un poco la iniciativa de las negras. Y por supuesto con negras no jugamos B3 que estaría cerrando todo nuestro contrajuego en el flanco dama, sino que tomamos y luego de B por C3, torre A6, defendiendo este peón y vamos a tener entradas en la columna B también como veremos. Y lo más interesante aquí es que el blanco tiene que defender el peón de A3 y C3 que son dos debilidades, ¿no? Por ejemplo, la torre de A1 se encuentra un poco sobrecargada, ya que no se puede mover porque el peón de A3 va a caer. Y la dama también, ¿no? La dama en C2, que es una pieza tan importante, ¿no? Se encuentra relegada a la defensa del peón de C3. Torre 1, torre B6. Ahora la siguiente jugada de las negras va a ser, desde el punto de vista posicional, muy interesante. Torre B3. Muy buena manera de ganar espacio. Un sacrificio de calidad muy bueno. Claro, si las blancas toman de torre, ahí simplemente retomamos de peón y se cae el peón de C3
y ni siquiera las blancas ganan una calidad. Pero si toman de caballo, se caerá el peón de C3, probablemente algún día comamos el de A3 también, y vamos a tener dos peones pasados muy fuertes. Fíjense que el material extra que tienen las blancas, que podría llegar a ser la torre de A1 o la torre de B1, se encuentran estancadas en el flanco dama sin poder hacer mucho, ¿no?, contra los peones negros. Entonces torre B3 es una jugada muy fuerte. Además que tocamos el peón de C3, o sea que el blanco tiene que actuar de alguna manera. Las blancas juegan caballo E4, defendiendo el peón de C3, pero el caballo aquí no está muy estable en E4. A futuro podría ser echado con F5. Pero las negras simplemente capturan el peón de A3, y aquí las blancas abandonan. Bueno, parece precipitado, pero si uno se pone a mirar, suena lógico, porque el peón de C3 es muy difícil de defender. El caballo de 4, como dijimos, no está estable. Puede seguir F5. Si las blancas comen, intuyo que podemos tomar de las dos maneras, aunque me gusta más tomar de peón de C. Seguimos teniendo dos peones pasados muy fuertes, y tenemos otro candidato en C3 a caer. Y si no jugamos eso, por ejemplo, si movemos nuestro caballo, se cae el peón de C3. Y también podríamos dejar la torre en B3, porque si el blanco no la comió antes, no creo que la coma ahora. Entonces ya veo que se agotan las jugadas. Caballo C5 podemos simplemente comer. Caballo D6 no se puede porque nuestro alfil está controlando. En fin, es como que el blanco se quedó sin ningún contrajuego, ¿no? Fíjense como el negro, de una manera sencilla, después de este plan de A5 sobre todo y torre A6, una muy buena manera de parar el contrajuego de las blancas y después seguir con nuestro ataque en el flanco dama, ¿no? Una partida realmente muy instructiva, muy interesante. Espero que la hayan disfrutado y bueno, los veré en próximos videos. Gracias.